Usted no es el mismo antes de tener revelación de hijo que después de tener revelación de hijo. Una persona que se le revela la paternidad de Dios no puede quedar igual. Por eso esta serie puede marcar tu destino literalmente. Y quiero hacer este repaso rápido porque no hay mucho tiempo, pero Dios es nuestro creador, Dios nos ama, pero hay algo que tiene que pasar para convertirnos en hijos, que es que tenemos que ser engendrados. Dijimos que lo que nos hace ser la evidencia de que alguien fue engendrado como hijo, hay dos evidencias. Número uno, el que fue engendrado como hijo tiene un deseo de dar tiempo, servicio, de dar lo que tenga, entregarlo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando un hijo es engendrado. Un hijo no, todo lo del hijo es del padre y todo lo del padre es del hijo. Entonces ni el padre nos retiene nada ni nosotros le retenemos nada a él, porque se activa en nosotros, número uno, un fuerte deseo de dar. Número dos, la segunda evidencia de que hay una persona que fue engendrada como hijo es que tiene obediencia inmediata. Es decir, cuando viene una instrucción de Dios y la persona obedece inmediatamente, esa persona fue engendrada como hijo. Cuando la persona no tiene capacidad de obedecer de inmediato, es que todavía no fue engendrado como hijo. Porque un hijo obedece de inmediato. Un siervo todo lo cuestiona, lo razona, lo pregunta, le pide confirmación a Dios. Pero el hijo confía plenamente en su padre, entonces todo lo que el padre le dice lo obedece. Esa es la señal de que el hijo fue engendrado. La segunda evidencia de que un hijo fue engendrado es que tiene obediencia inmediata. La obediencia tardía es desobediencia igual. Alguien dice, yo no obedecí de inmediato, pero obedecí. Es desobediencia. Ahora me quedé sin nadie en la iglesia. Por eso, una vez que usted pasa de ser siervo a ser hijo, usted empieza a tener un fuerte deseo de dar y empieza a obedecer a Dios de inmediato. Cuando ya usted fue formado como hijo, fue engendrado como hijo, el problema que ahora o lo que el diablo va a tratar de hacer con usted como hijo engendrado es convertirlo en un hijo pródigo. Entonces, la palabra pródigo dijimos que es la palabra disoluto, que significa sin límites. ¿Quién es un hijo pródigo dentro de la iglesia? Es alguien que no le gusta que le pongan límites. Es alguien que quiere hacer no porque Dios me dijo, porque lo sentí o porque me parece. Cuando una persona no tiene límites, es un pródigo. Por eso la palabra disoluto es la palabra sin límite que viene de la palabra pródigo. Entonces dijimos que ser engendrado trae libertad, pero a la vez trae límites. Y los límites no son para estancarnos, los límites son para protegernos. Cada vez que Dios te dice no hagas esto, a través de un hombre, de una mujer, de tu líder, de una autoridad, cada vez que Dios te dice no lo hagas, no te está limitando, te está protegiendo. Por eso es importante entender que los límites son necesarios en todo hijo, para que no te vuelvas un pródigo. Cuando hay un hijo pródigo, el hijo pródigo se convierte en pródigo porque empieza a guardar en el corazón disconformidades con su padre, que nunca las habla, nunca las confiesa, y todo lo que hay en tu corazón sin confesar se va a convertir en la fantasía que el diablo va a usar para sacarte de tu casa y sacarte de la paternidad de Dios. Por eso hay que tener cuidado con esas fantasías. Dijimos, todo empieza en la mente. El hijo pródigo, antes de irse de la casa del padre físicamente, se había ido en su mente. ¿Están acá o no? ¿Hay alguien conmigo? Entonces, tenga cuidado con lo que imagina, porque esa imaginación
no queda solo en un pensamiento. El hijo pródigo lo vio, lo imaginó y terminó pasando. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos que vienen a tu mente que no están alineados con Dios, el diablo tiene acceso. Pero todos los pensamientos que sí están alineados con Dios, el diablo no tiene acceso. Por eso el hijo pródigo ya tenía una agenda, un plan que empezó en su imaginación, que vino por una fantasía, porque había un problema en el corazón no resuelto. ¿Cuál era el problema del corazón no resuelto? Tenía envidia de su hermano. Entonces, cuando hay un problema no resuelto en el corazón, el diablo va a usar eso para sacarte de tu casa. Pero dígale al que está al lado, a vos no, porque ya fuiste engendrado. Dígale al que está al otro lado, vos también fuiste engendrado. Ok, yo quiero que recuerde que no puede guardar en su corazón nada, porque si usted lo guarda en el corazón, el diablo está listo para usarlo en su contra. Dijimos que cuando el hijo pródigo se fue de su casa, perdió 3 cosas. Número 1, perdió la ropa, perdió la vestimenta. Número 2, perdió su anillo. Número 3, perdió el calzado. Y nos quedamos en que en la vestimenta que representa. ¿Qué representa? ¿A dónde están? A ver los que estuvieron acá. Pero los que estuvieron en el espíritu, no físicamente. Pues estuvieron seguro, pero no se acuerdan. ¿Qué significa? Cobertura. Así que la manera en la que nosotros vestimos es cobertura. Y por eso el diablo le arruinó la vestimenta, porque lo había dejado sin cobertura. Y dijimos que toda persona tiene una cobertura. Hay 3 tipos de cobertura. Número 1, la que te da Dios. Número 2, la que te da un hombre de Dios. Porque nos guste o no, Dios pone hombres que nos dan cobertura. La cobertura de Dios, la cobertura de un hombre o la cobertura del diablo. El diablo también le da cobertura a la gente. Entonces, cuando te arruina la vestimenta rota del hijo pródigo, significaba que había perdido la cobertura del padre. Ahora estaba en la cobertura del diablo. Entonces, lo primero que el padre hace es devolverle la mejor ropa. Y dijimos algo muy poderoso: el padre no lo mandó a bañarse, aunque vino sucio y cansado. No lo mandó a bañarse, no lo mandó a limpiarse. Le puso ropa nueva como estaba. ¿Por qué? Porque cuando uno mira cómo está vestido, recuerda dónde estuvo. Entonces la vestimenta era importante que el padre se la cambie, para que el hijo no recuerde dónde estuvo, sino que entienda que el pasado, una vez que está en la casa de papá, ya no importa lo que hiciste, Dios te da nueva vestimenta. Dígale al que está a su lado: no te preocupes por tu pasado, hay una nueva oportunidad para ti. Ok, lo segundo, y ahora sí voy a entrar en lo que todavía no hablamos. Lo segundo que el padre le pone al hijo pródigo es el anillo. El anillo representa autoridad. Miren esto, en la época de la Biblia, cuando un rey tenía que firmar algo, no existía la firma como la de ahora. La firma de los reyes eran su anillo. Entonces, cada vez que ponían una firma, el rey ponía su anillo. ¿Qué significaba eso? Que ese anillo representa la voz del rey. La autoridad del rey estaba en su anillo. Por eso el padre le devuelve su anillo. De hecho, en el tiempo de la Biblia, todos los reyes tenían un anillo diferente. Así como cada firma es diferente, también los anillos eran diferentes. ¿Qué significa eso? Que cuando un rey firmaba, todo el mundo identificaba quién lo había hecho. No había forma de confundirse.
Y eso es lo que tiene la autoridad. Cuando usted carga la autoridad de Dios, el infierno y todos los demonios lo saben y lo reconocen. Por eso el anillo refleja autoridad. Cuando el rey usaba el anillo, la gente decía: cuidado, porque viene con la autoridad. Por eso hay personas en la iglesia. El problema de la iglesia, el problema de no tener identidad de hijos, es que hay gente que tiene el anillo pero no lo usa. Entonces usted puede tener la autoridad, pero no la está usando porque no sabe quién es. Y aunque tenga el anillo y tenga la autoridad, nada usted puede lograr si no aprende a usar el anillo correctamente. Por eso, miren Génesis, esto no se los mandé, pero vamos a ir. Génesis 41, 42. Génesis 41, 42. Dice, luego el faraón, mire esto, luego el faraón se quitó de la mano. ¿Qué se quitó? Se quitó de la mano su anillo y lo puso en la mano de José. Dígale que está a su lado: yo cargo un anillo en el mundo espiritual. Le puso el anillo en la mano de José y lo hizo vestir de lino finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mira esto, lo primero que pasa cuando usted entiende la autoridad que carga, que cuando un rey ponía la firma con su anillo, ¿qué es lo que estaba haciendo el faraón con José? Le estaba diciendo: a partir de ahora, todo lo que vos digas sí, va a ser sí. Todo lo que vos digas no, va a ser no. Ya la autoridad no la tenía el faraón. Aunque era el rey de Egipto, ahora la autoridad estaba en José, porque le dio su anillo. En otras palabras, el faraón no podía hacer más nada. El que tenía ahora la autoridad sobre Egipto era José. Por eso usted es un José de esta generación. Dios, para hacer algo en la tierra, necesita usarte a ti. No me lo entendieron. Dije, Dios es el rey de toda la tierra, así como Faraón era el rey de Egipto. Pero aunque era el rey de todo Egipto, no podía hacer nada si José no lo decía. Así Dios es con nosotros, es el rey de la tierra, pero Él está esperando que un hijo se le revele su identidad, para que todo lo que un hijo de Él diga que sea hecho, sea hecho. Levanta su mano y diga conmigo: yo cargo la autoridad de Dios. Vamos, no tenga vergüenza, diga: yo cargo la autoridad de Dios. Dígale al que está a su lado: sos un hijo que carga autoridad. Entonces cuando usamos el anillo, lo que usted decreta, no puede ser revocado. No es lo mismo usted decretar sin el anillo puesto que decretar con el anillo puesto, porque todo lo que usted decreta sin anillo, el diablo no lo obedece. Pero todo lo que usted decreta, mire, se lo sembraría a alguien, pero mi esposa tiene el otro. Pero lo que usted decreta con el anillo, lo que José sellaba, ni el mismo faraón podía revocar. ¿Qué significa eso? Que Dios te confió tanta autoridad que lo que usted decrete que va a pasar, lo honramos y lo respetamos a Dios, pero ni Él lo puede revocar. No lo entendió. No lo entendió. Porque Dios te confió como hijo autoridad. Ahora, si usted decreta mal, aguántese la consecuencia. Dios no lo va a aguantar.
pero Él te dio autoridad para decretar. Por eso dije, la Biblia dice, te doy autoridad para arrancar, te doy autoridad para derribar, te doy autoridad para destruir, pero también te doy autoridad para edificar. También te doy autoridad. ¿Dónde están los hijos que cargan esa autoridad? Entonces mire esto. Cuando usted entiende el poder que tiene la revelación de la autoridad como hijo, no importa que usted sea el más insignificante de la iglesia, que sea el que nada hace en la iglesia temporalmente, pero cuando usted entiende la autoridad que tiene, es más poderoso. Una vez un apóstol dijo, es más poderoso un ujier en su autoridad que un pastor fuera de su autoridad. Es más poderoso un servidor que entiende quién es que un apóstol que no entiende quién es. Por eso la autoridad de usted no está en un título. La autoridad que usted carga no está en un diploma, no está en un negocio, no está en algo que usted hace. La autoridad de usted está en su identidad de hijo. Diga, yo soy hijo de Dios. Entonces dice, por eso dice la Biblia, dice, Jesús dijo, yo te daré las llaves. ¿Qué significa la llave? Dice, te voy a dar el anillo, te voy a dar la autoridad. Jesús dijo, yo te daré la llave. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, vas a cargar el anillo de la autoridad. En el mundo espiritual, usted no es reconocido por los títulos. En el mundo espiritual, usted es reconocido por el anillo que tiene. Por eso, el manto bajo el cual usted está es lo que hace que el mundo espiritual te reconozca. La iglesia en la que usted está es lo que hace que el mundo espiritual lo reconozca. ¿Dónde están los hijos de esta casa? ¿Dónde están los hijos de esta casa? Uy. Entonces el anillo que usted tiene es lo que lo identifica como hijo. Y el mundo espiritual identifica anillos. Identifica quién es tu autoridad. Dígale que pregúntele que está lo, ¿quién es tu autoridad? Pero para usted tener una autoridad, usted la tiene que reconocer. Si usted no la reconoce, usted no la tiene. Ay. Lo tercero que el padre le devuelve al hijo son las sandalias. Marcos capítulo 6 versículo 8 al 9. Vamos corriendo. Marcos capítulo 6, 8. Dice, versículo 7 mejor, vamos a empezar de ahí. Marcos 6, 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Llamó a los 12, no llamó a toda la multitud. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Hay una estrategia, líder José, hay una estrategia de evangelismo que te voy a dar con esto. Y les dijo, y les dio autoridad. ¿Sobre qué les dio autoridad? Dice, sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Mire esto. Lo tercero que el padre le devuelve al hijo es las sandalias. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está mostrándonos es que para un padre que entiende el mundo espiritual, es más importante que su hijo tenga sandalias a que tenga comida.
Un padre natural quiere que al hijo no le falte comida, pero tu Padre Celestial no le importa que no vayas con comida. A Él lo que le importa, cuidado, pues te puede faltar comida, te pueden faltar 2 túnicas, te puede faltar todo, pero no te pueden faltar las sandalias. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: no lleven comida, no lleven ropa, no lleven nada, lleven lo que tienen puesto y unas sandalias. ¿Por qué? Ruth capítulo 4 versículo 7. Corremos. Ruth capítulo 4 versículo 7. Mire, si usted me presta atención 5 minutos, hoy su identidad va a cambiar. Ruth capítulo 4 versículo 7 dice: había ya desde hacía un tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Sabe qué? Cuando usted en ese tiempo de la Biblia iba y compraba un terreno, la única forma de firmar el contrato era: yo me tenía que sacar un zapato y dártelo. Cualquier negocio que se hacía, se tenía que quitar el zapato y dárselo al que le compraba. ¿Por qué? Porque las sandalias en el mundo espiritual se trata de contratos. Son contratos. Es decir, las sandalias manifiestan una transferencia. De aquí, de este versículo y de lo que Jesús dijo, tiene fundamento en lo que la Biblia dice. Ahora usted va a entender algo que leyó muchas veces y no entendió. Dice: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese versículo? Claro, cuando usted iba al terreno, compraba el terreno, le daba el zapato, tenía que su pie pisar la tierra. ¿Qué significaba eso? No tengo olor a pata, me bañé. ¿Qué significaba eso? Que se veía que cada vez que se entregaba la tierra y se daba el zapato, el que la compraba no le quedaba otra que pisar el lugar donde estaba. Y de ahí viene: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Porque tus sandalias, tus pies, producen una transferencia. Lo que usted pisa, Dios dice, se te está transfiriendo. Va a ser tuyo. Porque de ahí viene: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Lo primero que significa la sandalia es transferencia. Lo segundo que significa las sandalias significa redención. Redención. Deuteronomio 25:10. Rápido, corremos ahí. Me bajan el atril. Deuteronomio 25:10. ¿Está acá conmigo o no? Dice: y se le dará este nombre en Israel: la casa ¿de quién? La casa del descalzado. La gente diría: no tienen zapatos, son pobres. La casa del descalzado. Seguimos, versículo 11. Si alguno riñere uno contra otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano hiciere de sus partes vergonzosas, seguimos, le cortará entonces la mano, no la perdona. Esa era una coronada. Cortamanos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios te cambia el calzado, lo primero que hace es que te está posicionando para
transferencias. Lo segundo es que te está redimiendo. Lo tercero que significa es más, mire esto, la palabra redimido. ¿Sabe qué significa redimido? No es el cantante, ¿eh? Redimido significa comprado 2 veces. ¿Por qué el calzado es tan importante? Porque nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros. Dios a usted no lo compró una vez, Dios a usted lo compró 2 veces. Por eso dice somos redimidos, porque fuimos comprados 2 veces. Uy. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ver con el hecho de que le pertenecemos a Dios y no a nosotros mismos, porque fuimos comprados 2 veces. Dígale al que está a su lado, tu vida tiene dueño. Dígale, se llama Jesús. Así que usted no hace lo que quiere, usted hace lo que Jesús le dice que tiene que hacer. Y lo más poderoso de todo es que todo lo que Jesús te dice que tenés que hacer te va a llevar a cumplir tu propósito. Te va a llevar a ser una persona exitosa. Te va a sacar de la enfermedad, de la ansiedad, de la depresión, del fracaso. Porque Jesús quiere que tengas victoria en esta vida. Por eso más te vale que le obedezcas. Fuiste comprado 2 veces. En la Biblia, cuando alguien se quitaba el calzado, estaba haciendo un contrato con el otro. Se estaba haciendo un contrato con la persona. Pero lo más poderoso es que como cuando se saca el calzado, quedaba sin nada en el pie, su pie tocaba directamente la tierra. ¿Por qué el padre le cambia el calzado al hijo pródigo? Porque cuando usted no tiene calzado y usted está parado en la tierra, usted se hace uno con lo que pisa. Cuando usted tiene calzado, hay algo que no le permite ser uno con lo que pisa. Cuando usted se saca el calzado, usted se hace uno con el suelo. No hay nada en medio de eso. Por eso el significado espiritual del calzado era que estaba siendo uno con la tierra. ¿Por qué el padre le cambia las sandalias? ¿Por qué el padre le da unas nuevas sandalias? Porque hasta ahí el hijo pródigo estaba caminando como se camina en el mundo. Pero ahora al cambiarle las sandalias, el padre le está diciendo, ya no sos más uno con el mundo. Ahora te doy nuevo calzado. Hay una separación entre el mundo y usted. Dígale al que está al lado, fuiste separado por Dios. Fuiste apartado por Dios. Las sandalias son redención. ¿Por qué? Porque te separan del mundo. ¿Quién es un redimido? Alguien que fue comprado para ser separado del mundo. Por eso no te puede doler dejar de hacer lo que estabas haciendo antes de conocer a Jesús. Si fuiste redimido, porque fuiste separado. Cuando tenías la otra sandalia, fumabas, te emborrachabas, estabas con todas las mujeres, hablabas mal, estabas deprimido, estabas ansioso, estabas con todas las pastillas. Pero cuando viniste al reino de Dios, Él te sacó ese calzado, te puso la nueva sandalia y ahora dice, ya no vas a caminar de la misma manera. Ahora vas a caminar en obediencia. Ahora vas a caminar bajo mi mandato, porque fuiste comprado, redimido, pagado 2 veces. Por eso le dije todo esto para decirle, cada vez que usted vea a alguien que va a la iglesia, pero el mundo todavía sigue afectando su vida, significa que no se cambió las sandalias. Va a la iglesia, pero sigue caminando igual. ¿Por qué? Porque el mundo le afecta, porque sigue siendo uno con el mundo. Pero cuando usted recibe calzado nuevo, el mundo no te afecta, porque ahora estás separado. Entonces, si todavía el pecado te domina, es porque usted necesita un cambio de sandalias.
¿Qué es cambiar las sandalias? Es que usted entienda que Cristo murió en la cruz, pagó por tu pecado, pagó por ese pecado en el que estás ahora, para que seas libre, para que seas redimido, para que camines en santidad, en obediencia, en justicia. No sé si alguien acá conmigo lo entiende. Suelta ese pecado, suelta ese pecado. Por eso para Dios es más importante la sandalia que la comida. ¿Por qué? Porque las sandalias son los que guían tus pasos. De acuerdo al calzado que usted tiene, usted camina. Si usted va a correr, no se pone zapato de vestir, porque el calzado determina lo que usted hace. El calzado determina a dónde usted va. Si usted quiere llegar lejos corriendo, usted se pone un calzado acorde a donde quiere ir. El calzado es lo que define quién guía tus pasos. Por eso, alguien que se quita el calzado que su padre le dio, lo primero que pierde es dirección. No sabe dónde va. ¿A dónde voy? Usted no se hizo esa pregunta. ¿Qué hará Dios? ¿A dónde me está llevando Dios? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Perdiste el calzado. Cuando usted tiene el calzado, usted sabe dónde va. Por eso el hijo pródigo fue tan fácil confundido por el diablo, porque perdió el calzado que había tenido en la casa de su padre. Entonces, en las religiones, usted va a ver que en las religiones, como por ejemplo el Islam, para usted entrar al templo, usted no entra con calzados. Así que a partir de hoy todos van a dejar la zapatilla afuera. Cuando vamos no está más. Es verdad. Por eso usted ve eso. ¿Por qué en religiones como el Islam, para entrar al templo se deja fuera el calzado? Porque ellos entienden en el mundo espiritual el significado. Espiritualmente significa que ellos se hacen uno. Cuando entran a ese templo, no solamente entran a oír algo o a cumplir algo, ellos entran a hacerse uno con el Dios que adoran. Por eso el calzado es importante, porque lo que usted tiene, donde usted pisa y como usted pisa, usted se hace uno. Lucas 15:21. Ya voy cerrando esta parte. Termino 3 puntos y nos vamos. Lucas 15:21, Reina Valera. Dice: y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice: pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el anillo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Otra versión dice: pronto traigan el mejor vestido. Esa palabra pronto significa que cuando usted hace el camino de regreso a casa, el cambio en su identidad, Dios lo hace rápido. La identidad no requiere un proceso. La identidad sucede de un momento al otro. Es un sentido de pertenencia. Yo pertenezco acá. Yo soy de acá. Esta es mi visión. Esta es mi casa. Este es mi lugar. La identidad es pronto. Por eso todo el que está acá diciendo: será mi casa, será mi lugar, será mi iglesia, yo no lo sé. Porque cuando usted es hijo de una casa, es de inmediato.
Eso sucede en un momento. Todo lo que tiene que ver con identidad es rápido, no toma tiempo. No como voy a orar si es mi pastor o mi papá o si es mi iglesia. Entonces no se te reveló, porque la identidad se revela, es veloz. Es como la gente veía a Jesús y decía: este es el ungido. No necesitaba que nadie le diga nada, porque cuando usted ve y usted es hijo, usted sabe que sabe que sabe. Alguien te puede decir: ¿y por qué es tu casa? No lo sé, solo sé que lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué vas a esa iglesia y no a otra? Yo no sé, solo sé que es mi casa. Porque se te reveló, sos hijo, cargas el ADN. Por eso es importante que en una iglesia continuamente se hable la visión, porque la visión te identifica, te hace uno y dice: esa visión es mía. Ah, la iglesia más influyente de Argentina, esa es mi iglesia. Para eso Dios me llamó. Josué 5:13. Josué 5:13. Josué 5:13. Amén. Pero póngame el versículo. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Él respondió: no. Mas ¿por qué? Oído esto. ¿Por qué él respondió? Está con la E mayúscula. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con un ángel o con quién? Se lo dejo para que lo ore y que el Espíritu le diga. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pero oído, la revelación es que no le hizo quitar el calzado solamente porque era el lugar santo, sino porque le estaba haciendo una transferencia de tierras. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es: quítate el calzado, porque antes de ir a la guerra yo te voy a dar esta tierra como posesión tuya. Porque el calzado representa transferencia. Si usted camina como hijo de esta casa, todo lo que carga lo que hay sobre esta casa también se te transfiere. Yo declaro que a los hijos se les transfiere poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos, autoridad, gracia, unción. ¿Dónde están esos hijos acá? Dios le estaba haciendo transferencia. Josué 6:1 al 2. Josué capítulo 6 versículo 1. Dice Josué 6:1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey y con sus varones de guerra. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? En ese quitarte el calzado, en esa obediencia, yo te entregué Jericó. En otras palabras, cuando usted camina en obediencia a Dios, todo lo que usted va a conquistar
Dios se lo entrega antes de ir a pelear por eso. La guerra es solamente el momento en el que se hace la transferencia. Por eso cuando nosotros hacemos guerra espiritual, no hacemos guerra para vencer al diablo. El diablo ya está vencido. La Biblia dice: Cristo lo venció y lo exhibió públicamente, demostrando su derrota. En otras palabras, el diablo está derrotado. Pero ¿para qué hacemos guerra nosotros? No para derrotar al diablo, sino para apropiarnos de lo que Cristo ya nos entregó. Levante su mano y diga conmigo: yo cargo el espíritu de guerra. No digas: yo soy hijo de esta casa. Y los hijos de esta casa cargamos el espíritu de guerra. Diga: yo cargo el espíritu de guerra. Entonces usted no le tiene miedo al diablo porque ya está derrotado. Dice, nuestro apóstol dice: derrotado, destruido y desarmado. No tiene autoridad, pero usted pelea para poseer lo que Cristo ya ganó para usted en la cruz. Yo le estoy hablando a esta generación que va a pelear por su casa, que va a pelear por la finanza, que va a pelear por el ministerio, que va a pelear por Argentina, que va a pelear por esta visión. El espíritu de guerra está sobre ti. Mire esto. Cuando Josué se quitó las sandalias, pisó la tierra. En otras palabras, la victoria era irreversible. Los hijos son los que tienen gobierno. Los hijos gobiernan. ¿Por qué? Porque tienen la herencia de su padre. El problema de los hijos es que tienen el gobierno de Dios, pero aún siendo hijos pueden terminar siendo pródigos. Por eso el diablo pelea contra los hijos. ¿Por qué pelea contra los hijos? Porque aunque son hijos y tienen gobierno, todavía a él le queda una oportunidad. El diablo sabe que no puede confundir tu identidad. Ya sabe que sos hijo, pero él está esperando el momento que guardes algo en tu corazón para que empiece una fantasía y convertirte en un pródigo. No te puede quitar la autoridad, pero sí te puede convertir en un pródigo. No te puede quitar el gobierno, pero sí te puede convertir en un pródigo. Por eso cuando usted no permite que se le pongan límites, usted está expuesto a convertirse en un hijo pródigo. Dígale al que está a su lado: tenés que permitir que te pongan límites. Si está tu esposa ahí, decile. ¿A quién el diablo le roba la vestimenta? ¿A quién le roba la cobertura, la identidad, la autoridad, las sandalias? A esos que no permiten que se les ponga límites. Por eso, para que un pródigo, acá viene el remedio. Si usted camina como hijo, pero por algún motivo el diablo te convirtió en un pródigo, para usted dejar de ser un hijo pródigo, esta es la solución. La solución es que usted primero se disponga a restaurar la relación con su padre. Es decir, usted tiene que arrepentirse y empezar el camino de regreso a casa. En esa decisión, tomada esa decisión de arrepentirme y tomar el camino de regreso a casa, es que el Padre te puede ayudar a acercarte a casa. Pero el Padre no te va a buscar, porque el Hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Por eso, cuando el Padre ve al Hijo arrepentido y volviendo a casa, el Padre se acerca y lo trae de vuelta, porque lo había perdido.
lo perdió. Por eso, si usted es un hijo, usted debe pensar si está o no bajo cobertura. Si usted está bajo cobertura, la evidencia de que usted está bajo cobertura es que usted le rinde cuenta de su vida a alguien. No voy acá porque no me responde nada. Usted le rinde cuentas a alguien. No, es que ese es el problema de la identidad. Que quieren hacer lo que a ellos les gusta sin rendirle cuentas a nadie. Usted está pródigo, disoluto, sin cobertura, sin autoridad, y en el mundo más que en la iglesia. Dígale que está al lado, no te hagas el sonso que te están hablando. Ríndale cuentas a alguien. ¿A quién le rindo cuenta, pastor? Usted tiene un líder de Casa de Paz. Ríndale cuentas. Los líderes me dicen amén al menos. ¿Por qué es importante rendir cuentas? Porque al rendir cuentas nosotros mismos nos ponemos límites. Y al ponerme límites a mí mismo estoy cuidando mi identidad. Muchas veces no estamos lejos físicamente, pero estamos lejos espiritualmente. Por eso usted debe tomar la decisión de tomar el camino de regreso a casa para poder recibir la restauración de su autoridad. Por eso lo que usted ora no pasa. Por eso lo que usted pide no se le transfiere. Usted viene a la iglesia, busca a Dios, adora a Dios, pero no hay transferencia. No porque Dios no te ama, sino porque Dios quiere ver que usted tome la decisión de ser un hijo. Porque dijimos en el domingo pasado, Dios quiere darte las naciones por herencia. ¿Qué significa naciones por herencia? Dios quiere dártelo todo. Si Dios te pudiera dar el mundo en tus manos, te lo da. Pero para Dios dártelo, primero Él tiene que asegurarte que fuiste engendrado. Por eso dice: yo te engendré hoy, hijo mío, yo te engendré hoy. Pídeme por herencia las naciones y te las daré. En otras palabras, si usted no rinde cuentas, usted le está pidiendo a Dios todo, pero no le puede dar nada. Rinda cuentas a alguien. ¿Qué espera Dios? Termino. Hebreos 10:1. ¿Qué espera Dios como Padre de nosotros, como sus hijos? ¿A quién llama Dios hijo? ¿A quién llama Dios hijo? Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios, póngame la NTV para los que no leen la Biblia. Dice NTV, el mismo versículo, NTV: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Verso 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Verso 4. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo que ofrece. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado.
Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Verso 8. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. En otras palabras, mire lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos: Cristo anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Un aplauso a Jesús. Verso 10, y termina esto: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Mira esto: ¿qué espera Dios de usted como hijo? Uy, esto te da identidad. ¿Qué es lo que espera de Dios de mí como hijo? Primero, entienda esto: Dios está hablando y está diciendo que la ley, ¿qué es la ley? La ley de Moisés, los mandamientos. Dios le está diciendo: la ley, los mandamientos no pueden hacer la obra que yo quiero que hagas. No pueden. Por eso Dios le dice: como la ley no puede hacer que la gente haga lo que yo quiero, entonces le voy a dar la respuesta perfecta a la creación. La ley no los puede hacer caminar como yo quiero que caminen. Por eso le voy a dar la respuesta perfecta. ¿Cuál fue la respuesta perfecta de Dios? Dios ve la creación perdida, diciendo: esta generación no tiene identidad, no me ven a mí como padre, quieren obedecer la ley pero no me están agradando, la ley no me puede agradar. Entonces la respuesta a todo el problema de la creación fue un hijo. Un hijo fue la solución al problema que la ley no podía resolver, que los mandamientos no podrían resolver. Por eso vamos al versículo 9. Versículo 9, rápido. Versículo 9. Dice: luego dijo: aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Dios llama a su hijo, al que hace la perfecta voluntad del Padre. ¿Para qué lo llama? Para que pueda Él pagar el precio, para que todos nosotros podamos caminar como hijos. En otras palabras, te lo voy a decir de esta manera: la vida cristiana no se trata de otra cosa que usted sea hijo de Dios. Porque dijo: toda la ley queda anulada para que ahora un hijo diga cómo se agrada a Dios. La vida cristiana se trata de caminar como hijos. Por eso, cuando un hijo hace la voluntad del Padre, ese hijo está listo para gobernar. ¿Cómo hago la voluntad de mi Padre? Rinda cuentas a alguien. Me quedé predicándole a uno nada más. El gobierno, si usted quiere gobernar, si usted quiere gobernar su casa, quiere gobernar su finanza, quiere gobernar su negocio, quiere gobernar su familia, quiere gobernar esos ataques que el diablo le manda y pelea y no puede. Si usted quiere gobernar, tiene que entender que el gobierno es la consecuencia de ser un hijo. Y un hijo es el que rinde cuentas. Mire, te estoy resumiendo años de cristianismo. Te estoy resumiendo años de pérdida de tiempo. ¿Cuánta gente busca, a ver, los 10 mandamientos?
obedecer todo perfecto. Y Dios dice: no, eso está bien, pero yo quiero que seas hijo. Un hijo no es el que es perfecto. Un hijo no es el que no falla. Un hijo no es el que no comete errores. Por eso digo, no me importa la ley. Está bien la ley, pero eso no es lo que me agrada. Yo quiero que ellos, aunque sean imperfectos, entiendan que son mis hijos. Y lo que los hace ser mis hijos es que buscan mi voluntad. Y buscar mi voluntad es rendirme cuenta por su vida. ¿A quién usted le rinde cuentas? Define si usted es hijo o no. Rinda cuenta de su familia, rinda cuenta de su matrimonio, rinda cuenta de sus finanzas, rinda cuenta, porque cuando usted rinde cuenta, Dios dice: a ese le entrego el gobierno, a ese le entrego la autoridad. Cuando usted camina como hijo, usted recibe el gobierno. Es un proceso tan sencillo que la iglesia no entiende. Intentando entender lo difícil, y Dios lo resumió todo en algo: quiero que seas mi hijo. ¿Quién es un hijo? El que entiende el corazón del Padre. ¿Se acuerda el ejemplo? El siervo le dice al padre: corta el pasto. No sabe para qué. Pero el hijo, el padre le dice: corta el pasto, y sabe por qué. Porque conoce el corazón del Padre. Quizás no lo hace tan bien como el siervo, que es experto en eso, pero lo hace porque conoce a su papá. Cuando usted camina como hijo en este proceso tan sencillo que la mayoría de la iglesia no entiende, usted va a empezar a agradar a Dios. Muchas veces caemos en agradar a Dios por apariencias y rituales. Pensamos que agradar a Dios es orar, es adorar, es tirarte al piso en el altar, que te vean que estás llorando. Esos son rituales. Agradar a Dios es tan simple como hacer lo que Él quiere que hagas. Es eso solamente. Dios quiere que hagas lo que estás haciendo. Dios quiere que tengas relación con esa persona que tenés. Dios quiere que estés criticando a... De eso se trata, agradar a Dios. Por eso Jesús rompió a los religiosos, porque ellos estaban buscando la perfección, a obedecer cada punto, cada coma. Y Jesús dice: es tan simple. Yo soy un hijo que vino a resumir todo lo que ustedes están años tratando de entender. Se resume en un hijo, en la conducta de un hijo. Y esto rompe la estructura religiosa. ¿Por qué? Porque la religión se desarrolla en buscar agradar a las personas más que a Dios. La religión se trata de agradar a la gente y dejar de agradar a Dios. Por eso la religión le da a Dios lo que a ellos le agrada y no lo que a Dios le agrada. Cuando usted camina en identidad de hijo, todo lo que hace, usted siempre se está preguntando: ¿le estoy agradando a Dios? ¿Mi adoración le agrada? ¿Mi conducta le agrada? ¿Mi manera de caminar, de vestir, de hacer le agrada? Mire esto: para Dios, una persona religiosa no es una mala persona. Una persona religiosa no es una persona mala para Dios, sino una persona que quiere agradarle según sus pensamientos. Cuando Dios ve a alguien religioso, no dice él es malo. Lo que Dios dice, él está intentando agradarme a su manera. Y a Dios no lo agrado haciendo las cosas a mi manera. Por eso, mire esto: si agarráramos 10 personas,
si pusiéramos 10 personas, cada uno, es más, vengan solo dos, vengan los dos escuderos, pónganse acá. Ellos, cada uno de ellos, tiene un pensamiento de cómo se agrada a Dios. Mateo piensa que agradar a Dios es una cosa. Yo no digo si está bien o mal, así como yo también tengo mi pensamiento de lo que es agradar a Dios, que quizás no es igual que el suyo. Mateo tiene su pensamiento, Misael tiene su pensamiento. Ellos dos tienen su pensamiento de lo que es agradar a Dios. Pero ¿qué pasará si a los dos los metemos en la mente de Jesús? Ya no tendrían sus pensamientos. Ahora ellos pensarían como Jesús piensa. En otras palabras, el reino de Dios se trata de dejar a un lado mi manera de pensar y adoptar el pensamiento de Jesús. Porque el pensamiento de Jesús es el que al final agrada a Dios. Por eso, cuando los metemos en la mente de Jesús, ya no vemos dos formas de agradar a Dios. Ahora vemos solo una. En otras palabras, agradar a Dios no es como yo pienso que es agradar a Dios. Cada persona tiene su concepto de todo. Su concepto de adoración, su concepto de obediencia. Para mí obediencia es esto, para el otro obediencia es otra cosa. Para mí adoración es esto, para el otro adoración es otra cosa. No, para mí adoración es levantar las manos. No, para mí adoración es adorar con el corazón. Cada persona tiene un concepto sobre todo lo que se hace. Pero todos esos conceptos se mueren cuando nos metemos en la mente de Jesús. Ahora la pregunta es, no es como Misael le piensa que es la adoración o como Mateo que piensa que es la adoración. Ahora es como Jesús dice que es la adoración. Y oído esto, para entender cómo Jesús dice que es la adoración, ni siquiera, lo que voy a decir lo voy a poner yo mismo en internet para que me den con todo, pero ni siquiera la Biblia te lo dice. Porque en la Biblia vemos que la adoración que Dios pidió era sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Pero vemos a David no ofrecer adoración de sacrificio de animales. Vemos a David ofreciendo adoración, sacrificio vivo. Él mismo se ofreció. Él dijo: a mí no me alcanza con matar animales, voy a adorar con mi propio cuerpo. Se quedó desnudo de adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es la adoración correcta? ¿La que Jesús le pidió a los sacerdotes en el tabernáculo o la que David hizo? Usted va a ver que por qué hay tantos conceptos diferentes, porque cada uno agarra el versículo que más le gusta para definir su comportamiento. No, yo no levanto la mano porque la Biblia dice que Dios mira el corazón. No, yo no obedezco porque la Biblia dice que solo hay que obedecer a Dios. El que quiere caminar torcido siempre busca un versículo para hacerlo. Por eso, para entender la mente de Jesús, no solamente alcanza la Biblia. Por eso dice Jesús: es necesario que yo me vaya para que venga alguien igual que yo, que va a estar en todos ustedes a la misma vez. Y ahora entiendo por qué tuvo que venir el Espíritu Santo. Porque la conclusión de todo esto es que cuando yo recibo el Espíritu Santo, yo recibo la adopción como hijo.
Y cuando recibo la adopción como hijo, no solamente recibo la identidad, sino que recibo la mente de Cristo. En otras palabras, para usted saber qué piensa Jesús de la adoración, usted necesita preguntarle al Espíritu Santo. Para usted saber qué dice Jesús de la obediencia, usted necesita preguntarle al Espíritu Santo.